Hola, es un honor para mi grupo de trabajo y para mi persona, Daniela José Mejía Cruz, perteneciente a la Facultad de Medicina, Grupo 1C de la Universidad Metropolitana Sede de Barranquilla, poder abarcar el tema del día de hoy, el cual es soluciones químicas o disoluciones químicas. En primera instancia vamos a conceptualizar qué es una solución química. Una solución química es una mezcla homogénea el cual consta de dos o más sustancias que a la hora de unirse se inhiben esas características individuales, formando así una sustancia la cual tiene las mismas características. Se preguntarán, ¿por qué las mismas características? Esto se da debido a que el soluto se distribuye uniformemente en el solvente. También podemos hablar acerca de por qué no se distinguen los dos componentes. Esto se da debido a que el soluto torna una forma o tamaño de un átomo o un ion. Si pudiéramos llevar esto a una ejemplificación, pudiéramos tomar una muestra de agua de mar. Esta muestra de agua de mar, aquí podemos ver identificados estos solutos y estos solventes. ¿Qué solutos se encuentran en una muestra de agua de mar? Podemos encontrar nitrógeno, oxígeno y qué solventes se pueden encontrar, que sería el agua, el primordial. Ahora bien, podemos hablar acerca de qué es soluto y qué es solvente. Un soluto es aquel que se disuelve por medio del solvente y se encuentra en menor proporción en una solución, y un solvente es aquel que ayuda al soluto a disolverse y se encuentra en mayor proporción. La función de cada uno sería: el soluto sirve para nombrar a la solución y el solvente sirve para determinar el estado físico de una solución. Ya cuando se disuelven el soluto y el solvente forman una sola fase, la cual puede ser sólida, líquida o gaseosa. Es importante hablar de dos tipos de soluciones. La primera sería solución binaria, que también se le puede denominar como disolución binaria. Esta, como lo dice su nombre, consta de dos compuestos, los cuales son el primero un soluto y el segundo un solvente. La segunda solución sería la solución acuosa. Esta igual consta de dos componentes. El primero sería un soluto y el segundo sería el agua. El agua es primordial debido a que ésta tiene moléculas que son altamente polares, y esto trae beneficios en la mayor capacidad de disolver sustancias polares o iónicas. Dado lo anteriormente, podemos establecer unas características de las soluciones químicas. La primera sería que todas constan de un soluto y de un solvente. La segunda es que sus componentes que se encuentran en ellas no se pueden distinguir. La tercera sería que se separan por métodos como la destilación, cristalización o cromatografía. Además, es importante hablar de las soluciones químicas, ya que la capacidad de crear soluciones y de mezclar sustancias son importantes para la fundamentación de nuevos materiales y además para entender las fuerzas químicas que permiten a la materia unirse. El segundo ítem a trabajar acerca de este tema serían los diferentes tipos de soluciones. En primera instancia vamos a definir la solución según su estado físico. El estado físico de una solución puede ser sólido, líquido o gaseoso. Una solución sólida se da por dos componentes sólidos a una temperatura promedio. Un ejemplo de esto serían las latas que cubren a los instrumentos musicales, ya que éstas se dan en un 95 a 55% de cobre y de un 45 a 5% de zinc. Estos dos componentes que se encuentran se dan en estado sólido. La siguiente solución es la solución gaseosa. Esta se encuentra compuesta por dos gases o diferentes. Un ejemplo sería el aire atmosférico, ya que se encuentra compuesto por un 78% de nitrógeno, un 20% de oxígeno,
un 1% de gas argón y un 1% de diferentes tipos de gases, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, el dióxido de carbono. La tercera solución sería la solución líquida. Esta se da por un soluto y un solvente que generalmente es agua. La solución líquida se puede dar de un gas a un líquido, que es cuando el gas se disuelve en el líquido. Un ejemplo de esto serían las bebidas carbonatadas o el dióxido de carbono que consumen los peces para poder sobrevivir. También se pueden dar las soluciones netamente líquidas. En estas sus dos componentes se encuentran en estado líquido. Un ejemplo de esto sería el alcohol que se distribuye a las farmacias o a los diferentes supermercados. Por último, tenemos a las sustancias o soluciones que se dan de un sólido a un líquido. En esta podemos encontrar que son las que se encuentran abundantemente en los laboratorios químicos, que es cuando un sólido se disuelve en un líquido. Bueno, mi nombre es Giovanna Patricia Marmolejo Corrales, soy del grupo Medicina 1C de la Universidad Metropolitana y hoy les vengo a hablar acerca de las soluciones según su concentración. Bueno, ¿qué vamos a analizar primero que todo? Que estas son de forma cualitativa y son de forma cuantitativa. Y también que están dadas por la proporción de un soluto en una solución y es por la abundancia relativa del soluto en las soluciones. Estas pueden ser: hay solución saturada, solución diluida o insaturada, solución concentrada y solución sobresaturada. Bueno, comencemos con la solución. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la solución saturada. Bueno, ¿qué es la solución saturada? Es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede mantenerse disuelto en una determinada cantidad de solvente a una temperatura establecida. También que podemos ver de que hay un equilibrio entre el soluto y el solvente. Un ejemplo de esta es cuando echamos cacao en polvo a la leche. Pero ¿qué pasa? Que cuando echamos cacao en polvo a la leche fría no se diluye fácil. Pero si echamos cacao en polvo a la leche caliente es mucho más fácil. Y cuando vamos echando y echando más, ¿qué pasa? De que la leche dejará de ser un elemento líquido. La solución diluida o insaturada, que es aquella donde la masa del soluto con respecto a la solución saturada es más pequeña. Además, por la misma temperatura y la masa del solvente. Un ejemplo de esta es la niebla, que además que está cerca de la saturada, es por el vapor del agua que está en el aire. También un ejemplo de esta es, por ejemplo, las piscinas de cloro. ¿Qué pasa? Que como le van aumentando más y más productos al agua, esta se disuelve. Bueno, un ejemplo también es cuando echamos un chorrito de limón en un litro de vinagre. Bueno, la solución concentrada, ahora vamos a hablar, es aquella donde determina la cantidad de soluto disuelta en la próxima determinada por la solubilidad de la misma temperatura. Un ejemplo de esta claramente es el agua del mar, porque tiene una alta concentración de sales. Bueno, ahora vamos con la solución sobresaturada y esta es la última de las cualitativas, que es aquella que contiene la mayor cantidad de soluto en una solución saturada a una temperatura determinada. Esta propiedad, además de eso, se convierte en inestable. Un ejemplo de esta es cuando hablamos, por ejemplo, cuando echamos en un vaso, echamos agua y además de eso echamos sal. ¿Qué pasa? Que cuando agitamos y además mezclamos también, ¿qué pasa? De que esta se concentra en la misma. Queda ahí a la misma temperatura, no cambia. Como veníamos diciendo anteriormente, estamos en las cualitativas, ahora nos vamos a centrar en las cuantitativas de la concentración de una solución, que estas son formas de expresar la cantidad de soluto que está presente en una cantidad de solución o de solvente, que entre ellas tenemos lo que es el porcentaje del peso, porcentaje del volumen, molaridad, molalidad, normalidad, ecuación molar, partes del millón, partes del billón, etc. Bueno, comenzamos estas unidades físicas de la concentración con el porcentaje en peso, que indica la cantidad de gramos del soluto disuelto en 100 gramos de solución. Y su fórmula sería porcentaje en peso es igual a peso del soluto dividido entre peso del solvente por 100%. Entonces ahora seguimos al porcentaje en volumen, que esta indica
la cantidad en mililitros del soluto disuelto en 100 mililitros. Su fórmula sería porcentaje del volumen es igual a volumen del soluto dividido entre volumen del solvente. Es por 100%. Bueno, ahora vamos a la molaridad. Ojo que hay una diferencia con la molaridad, porque lo que pasa es que la molaridad, su símbolo es con M mayúscula, en cambio la otra no. Entonces, la molaridad indica el número de moles de soluto disuelto hasta formar 1 litro de solución, y su fórmula sería número de soluto es igual a volumen de 1 litro de una solución. Entonces, ahora seguimos con lo que es la normalidad, que se define como el equivalente en gramos disueltos en 1 litro de la solución, que es normalidad es igual a equivalente de soluto sobre litros de solución. Ahora vamos a la relación que existe entre normalidad y molaridad. Para una misma solución se cumple con la siguiente fórmula, que sería normalidad es igual a molaridad por parámetro, que esta depende. Bueno, como decíamos diciendo, el parámetro depende del soluto. Entonces ahora vamos a la molaridad, que es con la letra M minúscula, y se define como el número de los solutos disuelto por cada kilogramo del solvente. Entonces, la fórmula sería molaridad es igual a moles del soluto entre masa del disolvente. Entonces, sus unidades serían moles sobre kilogramos. Ahora vamos a lo que es la fracción molar, que es representada con la letra X, y además de eso son moles de cada componente en un mol de disolvente. Ahora vamos con las partes del millón y las partes del billón, las de billón. Estas solamente se usan para hacer referencia a trazas, muy poco se utiliza. Entonces, sus símbolos con las letras, y es primero, partes del millón es ppm y partes del billón es ppb. Buenas, mi nombre es María Ángel Fuentes del grupo Medicina 1C y yo les vengo a hablar sobre las soluciones electrolíticas, soluciones no electrolíticas, sobre los electrolitos, propiedades de estos y muchas características. Empecemos. Las soluciones electrolíticas se le llaman así a todas aquellas soluciones en las que el soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones. Esto quiere decir que la palabra electrolito significa que toda solución se descompone en iones. El soluto tiene ion o covalente polar. Ahora, un ejemplo de esta solución podría ser la sal más el agua. Cuando el sal se disuelve en el agua u otro solvente, los iones quedan libres y la corriente eléctrica es conducida con mayor facilidad. Este tipo de soluciones formadas por iones y que conducen la corriente eléctrica son llamadas soluciones electrolíticas. Ahora hablemos sobre las soluciones no electrolíticas. Son eléctricamente neutras, es decir, no conducen la corriente, dado que sus moléculas en el solvente se separan pero no tienen carga alguna. El soluto se dispersa en forma molecular. Un ejemplo de estas soluciones serían la glucosa, el metanol, la sucrosa y el etanol. Ya después de haber planteado los conceptos claros de cada una de las soluciones y de haber dado ejemplos de cada una de ellas, podemos hablar sobre las propiedades coligativas de las soluciones electrolíticas. La primera sería que el punto de congelación y la presión de vapor son menores y presentan valores mayores en el punto de ebullición y de presión osmótica. La segunda propiedad sería que los electrolitos se disocian. Esto hace presencia de algunas partículas por unidad de volumen. Ahora podemos hablar sobre los tipos de electrolitos. Están los electrolitos fuertes y los débiles. Los fuertes se pueden definir que son muy buenos conductores de electricidad, ya que su disociación es completa y amplia. No se realiza un equilibrio, pues la reacción solo procede en un solo sentido. Los compuestos iónicos pertenecen a esta categoría, lo mismo que algunos compuestos covalentes. Un ejemplo de este tipo de electrolitos sería el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio y el cloruro de sodio. Ahora hablemos sobre los electrolitos débiles. Estos son los que forman soluciones malas conductoras, ya que los iones formados tratan de reunirse nuevamente para formar la molécula inicial. Esto quiere decir que busca el equilibrio entre dichos iones y las moléculas no disociadas. Este se obtiene a menor concentración de iones.
Un ejemplo de estos electrolitos sería el agua, el amoníaco y el ácido fluorhídrico y el ácido acético. Con este dos tipos de soluciones, ya sean las electrolíticas o las no electrolíticas, podemos hacer una comparación o una relación con nuestro organismo o en el campo de la medicina. Estas soluciones en nuestro cuerpo son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales, ya que llevan una carga eléctrica. Afecta la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre, esto quiere decir el pH, la actividad muscular y otros procesos importantes. Perdemos electrolitos cuando nuestro cuerpo suda o cuando hacemos ejercicio. Este tipo de soluciones también se puede hablar sobre un factor muy importante que es el factor de Van Hoff. Para los electrolitos fuertes, este factor es representado como el número total de iones totales producidos, ya que se disocian por completo. Y para los electrolitos débiles viene expresado de esta forma, y igual al número real de partículas en disolución después de la disociación entre el número total de partículas si no se hubiese disociado. Con todo esto podemos concluir que la forma de conducir electricidad se puede dar en distintos medios. Por lo general se hace a través de metales que son altamente conductivos. Otro medio también podría ser las soluciones electrolíticas y no electrolíticas, que ya las hemos explicado. Yo hablaré de la tonicidad. La tonicidad es la capacidad que tiene una solución extracelular de mover agua hacia el interior o el exterior de la célula por medio de un transporte llamado ósmosis. La tonicidad está fuertemente relacionada con su osmolaridad, que es la concentración de todos los solutos en una solución. Encontramos que cuando hay soluciones con osmolaridades bajas, sus partículas van a ser menos sus partículas de soluto van a ser menos por litro de solución, mientras que cuando su osmolaridad es alta va a ser lo contrario, van a haber más partículas de soluto por litro de solución. Cuando encontramos que son diferentes osmolaridades, son separadas por una membrana que es permeable al soluto, pero no lo es al agua. Esto hace que el agua se mueva desde un lado con menor osmolaridad hasta un lado que sea de mayor osmolaridad. Se encuentran tres términos utilizados para comparar las membrana que es permeable al soluto, pero no lo es al agua. Esto hace que el agua se mueva desde un lado con menor osmolaridad hasta un lado que sea de mayor osmolaridad. Se encuentran tres términos utilizados para comparar las osmolaridades de una célula con la osmolaridad del líquido que es extracelular alrededor de esta misma, como lo es isotónica, hipotónica e hipertónica. Es importante agregar que cuando estamos hablando de estos tipos diferentes de estos tipos de términos, hay que tener en cuenta que los solutos que no pueden, que esto es acerca de los solutos que no pueden cruzar la membrana. Tomemos como referencia las soluciones hipotónicas. Si el líquido extracelular tiene menor osmolaridad que en el interior de la célula, se dice que esta es hipotónica con respecto a la célula, lo cual va a generar que el líquido neto de este flujo se dirija hacia el interior de esta. Por el contrario, tenemos que una solución es hipertónica
cuando el líquido extracelular tiene mayor osmolaridad que en el interior de la célula, lo cual va a generar a que el flujo neto de esta se dirija hacia la región con mayor concentración de soluto. Y por último, las isotónicas quiere decir que el líquido extracelular tiene la misma osmolaridad tanto en el líquido extracelular, como acabo de decir, y en el interior de la célula, lo cual no va a generar ningún cambio o movimiento dentro o fuera de esta misma. La tonicidad en los seres vivos. Si una célula se coloca en un ambiente hipotónico, entonces este va a hacer que el agua ingrese hacia la célula, lo cual hará que la célula aumente de tamaño. Cuando ésta se encuentra en una solución hipertónica, hará que la célula pierda agua y por consiguiente va a disminuir su tamaño, se va a hacer más pequeño. Cuando ésta se encuentra en una solución isotónica, no va a haber ningún movimiento ni hacia adentro o hacia afuera de la célula, se va a mantener igual en sus condiciones óptimas. Aquí les tengo un ejemplo de lo que sería una célula en un ambiente isotónico, como lo es los glóbulos rojos. Si pueden ver aquí, esta es la solución hipertónica, así se comportaría un glóbulo rojo estando en una solución hipertónica. Esta es una solución isotónica, la cual es óptima para este tipo de célula, como lo es el glóbulo rojo. Y esta es una solución hipotónica. Esta hará que el glóbulo rojo se rompa y esta va a hacer que se deshidrate el glóbulo rojo, pero esta es perfecta para el glóbulo rojo. También tengo un ejemplo de una célula vegetal, como pueden ver. También tengo un ejemplo de una célula vegetal, como pueden ver aquí. En esta hay salida de H2O. Aquí hay salida y entrada de H2O y esta hay entrada de H2O. Como pueden ver en el lado azul, ahí es donde se encuentra el agua, que es en la vacuola en una célula vegetal. En el caso de una célula vegetal, lo ideal es una solución extracelular hipotónica. La membrana plasmática solo puede expandirse hasta llegar al límite de la pared celular rígida, así que la célula no se reventará ni habrá lisis. De hecho, el citoplasma de las plantas es un poco hipertónico con respecto al entorno celular y el agua entrará en una célula hasta que su presión interna, o sea, la presión de targencia, sea suficiente para oponerse al flujo del agua entrante. Pues para finalizar, quisiera agregar que la tonicidad afecta a todos los seres vivos, en particular a aquellos que carecen de... Mi nombre es Daisy Ledesma Pérez, estudiante del programa de medicina perteneciente al grupo 1C de la Universidad Metropolitana. Y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante, que es el modo de expresar la concentración en unidades químicas y en unidades físicas. Pero antes voy a hablar de lo que es concentración. Concentración es la cantidad de soluto que hay en una masa o volumen determinado. Es por eso que para expresar exactamente la cantidad de soluto que hay dentro de una solución, utilizamos las unidades químicas y las unidades físicas. Dentro de las unidades físicas encontramos porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen y partes por millón. Y dentro de las unidades químicas encontramos molaridad, molaridad y normalidad, que ahora les voy a estar dando el concepto de cada una de ellas y sus respectivas fórmulas.
Debemos tener presente que cuando nos hablen de porcentaje masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen o peso-volumen y partes por millón, enseguida lo tenemos que relacionar. O sea, todo va basado en una relación. En una relación de las unidades que componen a cada uno de estos porcentajes. Es decir, cuando hablamos de porcentaje masa a masa o peso a peso, nos referimos a la cantidad de gramos de soluto que hay dentro de una cantidad determinada de solución. Cuando hablamos de porcentaje volumen-volumen, nos referimos a la cantidad de mililitros o de mililitros de soluto que hay dentro de 100 mililitros de solución o dentro de una solución determinada, pero siempre en mililitros. Cuando hablamos de masa volumen o de peso volumen, nos referimos a una cantidad de soluto en gramos que hay dentro de una cantidad determinada de solución en mililitros o dentro de una cantidad de 100 mililitros de solución. Cuando hablamos de partes por millón, lo relacionamos inmediatamente con la cantidad de miligramos que hay dentro de un kilogramo o de una cantidad determinada de solución. Entonces, esas son las unidades que siempre debemos tener presente, que cuando nos hablan de masa, lo es gramo, cuando nos hablan de volumen sería mililitro y cuando nos hablan de partes por millón sería miligramo. Y ya lo vamos a relacionar con kilogramos. Bueno, voy a continuar hablándoles o voy a retomar el tema de lo que son las unidades químicas. Ya esto les había hablado anteriormente, pero lo voy a retomar porque esto hace parte importante del tema. Ya yo les había dicho que dentro de las unidades químicas podemos encontrar lo que hoy en día conocemos como molaridad, molalidad y normalidad. Empecemos hablando o vamos a conceptualizar lo que es molaridad o a qué nos referimos cuando hablamos de molaridad. Entonces, cuando hablamos de molaridad, nos referimos al número de moles de soluto presentes en los litros de solución. Cuando nos referimos a molalidad o mencionamos esta palabra, hablamos del número de moles presentes por kilogramos de solución. Cuando hablamos o cuando mencionamos normalidad, nos referimos al número equivalente de moles que se encuentran disueltos dentro de un litro de solución. Esto que les acabo de mencionar es importante tenerlos en cuenta porque estos son los que nos ayudan a determinar la concentración química o la concentración en unidades químicas. Cuando hablé del tema de normalidad, mencioné un término muy importante que fue el número equivalente de un soluto. Cuando hablo del número equivalente de un soluto, me refiero al número equivalente químico o también llamado número equivalente en gramos. Este se puede calcular de dos maneras. La primera es número equivalente químico de un ácido y número equivalente químico de un hidróxido. Cuando hablamos de equivalente químico o de equivalente gramo, nos referimos a la cantidad de sustancia que reacciona para producir un mol de producto. Y cuando hablamos del número equivalente de un ácido, nos referimos al número de hidrógenos que están presentes y que se disocian o se alejan. Cuando hablamos del número equivalente de un hidróxido, nos referimos al número de OHs que se encuentran presentes o al número de hidróxidos. Ahora les voy a estar mostrando y explicando
las diferentes fórmulas de los temas ya antes tratados. ¿Para qué? Para que las tengan muy presentes y las tengan en cuenta, ya que estas son las que nos van a permitir hallar la concentración, ya sea en unidades químicas o en unidades físicas. Estas son las diferentes fórmulas que debemos tener en cuenta para expresar la concentración en unidades físicas. Contamos con porcentaje masa-masa, que es peso del soluto sobre peso de la solución por 100. Esto siempre va a ir expresado en gramos. El porcentaje volumen-volumen es volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Y este volumen siempre lo vamos a expresar en mililitros. Aquí el porcentaje masa-volumen son gramos de soluto, porque estamos hablando de peso, sobre volumen de solución expresado en mililitros, como ya lo había mencionado, por 100. Y en partes por millón sería miligramos de soluto sobre 1 kilogramo de solución. Entonces estas son las diferentes fórmulas que se deben tener en cuenta para expresar la concentración en unidades físicas. Estas son muy importantes y espero que se las aprendan. Estas son las fórmulas para expresar la concentración en unidades químicas. Empecemos por molaridad. La fórmula de molaridad es moles de soluto sobre litros de solución. Cuando hablamos de molaridad es moles de soluto sobre kilogramos de solución, y en normalidad sería equivalente de soluto sobre litros de solución. Bueno, estas tres que les acabo de explicar aquí, como ya lo dije, son las unidades químicas para expresar la concentración. Cuando expliqué la fórmula de normalidad, vieron que esta es número equivalente de soluto sobre litros de solución. Bueno, el número equivalente de soluto va a ser el equivalente químico. Y este equivalente químico, como ya se les había explicado, pero se lo voy a repetir para poder hablarles acerca de las fórmulas. Este equivalente químico se calcula como equivalente químico de un ácido o como equivalente químico de un hidróxido. Entonces aquí está la fórmula para cada uno de estos. El equivalente químico de un ácido se calcularía de la siguiente manera: peso molecular del ácido sobre el número de átomos de hidrógeno. Y el equivalente químico de un hidróxido sería así: equivalente base es igual al peso molecular de la base sobre el número del grupo OH. Entonces, ¿por qué aquí va equivalente base? Porque como todos sabemos, un hidróxido es lo mismo que una base. Entonces aquí podrían colocar equivalente base o equivalente de un hidróxido. Ambos estaría correcto.